del aire e inventario de emisiones. En esta ocasión estaremos presentes 4 ponentes, bueno, habrá 4 ponentes. Dentro de nuestro primer ponente tenemos a Juan Fernando Mendoza Sánchez, la ponencia inventario de emisiones de los principales corredores de transporte carretero en México. Juan Fernando es ingeniero civil, especialista en ingeniería de vías terrestres e impacto ambiental, con maestría en ciencias, con especialidad en ingeniería ambiental. Es investigador titular y jefe del grupo de investigación del medio ambiente en la coordinación de infraestructura del Instituto Mexicano de Transporte. Sus trabajos están relacionados con el impacto ambiental del transporte y la construcción de su infraestructura, el monitoreo ambiental, los sistemas de gestión ambiental, la generación de inventario de emisiones y la identificación de estrategias para la reducción de emisiones, la vulnerabilidad de la infraestructura por el transporte de materiales y residuos peligrosos por carretera, las metodologías de eficiencia en los procesos y proyectos del sector transporte, entre otros. Actualmente los proyectos en discusión están relacionados con el cambio climático, políticas y adaptación de infraestructura para el transporte, en las emisiones en corredores de transporte de carga y sus estrategias de mitigación, en el programa de carreteras sustentables para México y el monitoreo ambiental del ruido carretero. Es profesor de impacto ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro y de ingeniería en carreteras en el TEC de Monterrey. Ha participado en diversos comités para el desarrollo de normas ambientales para México relacionadas con la operación del transporte terrestre, así como haber participado como secretario hispanohablante en el Comité A1 Preservar el Medio Ambiente de la Asociación Mundial de la Carretera, en el Plan Estratégico 2008-2011. Actualmente participa como secretario hispanohablante del Comité 1.3, Cambio Climático y Sustentabilidad, de la misma asociación, en el Plan Estratégico 2012-2015. Bueno, con esta breve introducción. Empezamos, le doy la palabra. Buenos días a todos. Voy a platicarles un trabajo de investigación que estuvimos realizando en el instituto. Este trabajo está relacionado con hacer un inventario de emisiones en las carreteras, particularmente en los corredores de transporte de carga. Ya anteriormente pues, he participado en este Congreso de Investigación en Cambio Climático, donde hemos hablado con mayor detalle de la metodología que utilizamos para hacer la estimación de emisiones respecto a los inventarios en las carreteras, que en términos generales con respecto a lo que hacemos en ciudades pues es prácticamente lo mismo, nada más que el detalle aquí en cuestiones del trabajo sí es un poquito más fino porque las cuestiones de operación son diferentes. Como antecedente, ¿por qué decidimos hacerlo la investigación solamente centrada en el transporte de carga? Porque nos dábamos cuenta que efectivamente en las carreteras pues la mayor movilidad o el mayor tránsito que se refleja y el impacto que está teniendo en el sentido del crecimiento con respecto al año base que fue el Tratado de Libre Comercio, con respecto al norte del país, pues bueno, el impacto ha sido muy significativo porque cada vez se mueven muchísimo más toneladas en el transporte motor, es decir, en los camiones, con respecto del ferrocarril o cualquier otro modo de transporte. Entonces el impacto es muy significativo y una de las estrategias de investigación, de mitigación que se manejan como país, tanto en el programa especial de cambio climático anterior como en el actual, pues es tratar de mover la carga del autotransporte al ferrocarril. Lamentablemente en los 4 años que estuvo el programa anterior, pues nos mantuvimos en participación en 16%, el 16%, perdón, y no se movió de ahí. Entonces la intención es tener la línea base para poder entonces empezar a establecer estrategias de cómo jalar la carga al ferrocarril y entonces ir valorando el impacto de reducción de emisiones que va a tener el sector. El transporte de carga en términos generales genera impactos muy importantes como la contaminación del aire en términos de salud, cambio climático, ruido, residuos sólidos, contaminación del agua y accidentes. Hemos trabajado en el instituto en los temas de ruido, en accidentes, obviamente en términos de contaminación del aire y del agua, y muy poco en la parte de residuos sólidos, es decir, cuánto se genera, por ejemplo, en toneladas de basura en las carreteras.
Actualmente, bueno, pues este trabajo versa solamente en la parte de cambio climático. ¿Cuál es ese impacto? Nosotros utilizamos un modelo del Banco Mundial para hacer las estimaciones de emisiones, el cual tiene un submodelo de efectos ambientales y que me permite a través de un balance energético hacer la estimación de las emisiones vehiculares, como puede ser el óxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el azufre, los hidrocarburos, el plomo y las partículas suspendidas. Este modelo es muy bueno, dado que representa en términos correctos en la operación carretera el consumo de combustible versus las emisiones que emiten. Entonces las consideraciones acá, porque como estamos hablando de flujo libre y no flujo congestionado como sucede en las ciudades, pues sí, las consideraciones son totalmente diferentes. Ya cuando nosotros utilizamos este modelo, nos basamos en esta metodología que ustedes pueden ver. En la metodología está básicamente diseñada en 3 pasos: los datos de entrada para el modelo, el paso 2 que son las estimaciones de emisiones y los datos de salida. En la parte importante, digamos que es donde es el trabajo importante de recopilación de la información, nosotros trabajamos en los datos del tránsito, es decir, qué tipo de vehículos están circulando en la carretera y su clasificación vehicular en los mismos en cada uno de los tramos carreteros, porque el volumen varía en todos los tramos carreteros. Los datos ambientales, es decir, caracterizar de acuerdo a los climas, las temperaturas, las precipitaciones de la zona para alimentar el modelo. El estado superficial, que el año anterior, por ejemplo, platicamos aquí mismo en este congreso, cómo el estado superficial influye en la generación de emisiones, es decir, qué tan buena o qué tan mala está la carretera y en función de eso cuánto emite de emisiones. Obviamente la caracterización para el parque vehicular en cuestiones de edad y obviamente el tipo de vehículos, esto pues normalmente en todos los inventarios de emisiones va, y la geometría del camino. Aquí me interesa conocer la geometría del camino porque en él pues tengo que saber pues cuántas pendientes tiene, cuál es el alineamiento horizontal, cómo están las curvas, porque esto genera pues obviamente diferentes consumos de combustible al operar el vehículo en la vía. Y después, bueno, pues ya hacemos las corridas en el modelo y obtenemos las emisiones. Finalmente, hacemos un aseguramiento de la calidad con los resultados que obtenemos para compararnos con otras metodologías, pues cómo estamos. Los corredores analizados, básicamente, este año estamos concluyendo analizar los 14 corredores de transporte de carga en todo el país, pero el trabajo realizado para este caso fue exclusivamente los que me importaban, que conectaban a los corredores de carga con América del Norte, es decir, el México-Nuevo Laredo, el México-Ciudad Juárez y el México-Nogales. Adicionalmente decidimos colgar el ramar hacia el puerto de Manzanillo y hacia el puerto de Veracruz, que son los puertos que mayor carga llega al país. De tal manera que creíamos que con eso cubríamos una gran parte de las emisiones que se generan en las carreteras, no el total. Por eso les digo que este año pues estamos concluyendo en una segunda fase todos los 14 corredores importantes. Es importante destacar que aquí estamos hablando solamente de carreteras federales. Sí hay una combinación en algunas ciudades, sobre todo los libramientos urbanos, donde hay carreteras estatales y forman parte de esos corredores de transporte. Estos son los corredores que les platiqué. Los resultados que les voy a mostrar en esta presentación me voy a enfocar solamente en el corredor México-Nuevo Laredo para platicar con mayor detalle de cada uno de ellos. El trabajo completo lo pueden descargar ustedes en la página del Instituto Mexicano del Transporte, www.imt.mx, y bueno, pues ahí está toda la información del detalle de toda la metodología, todas las consideraciones de todos los datos de entrada que utilizamos para alimentar el modelo. La clasificación vehicular que maneja la Secretaría pues es a través de vehículos ligeros, los autobuses, los camiones de 2 ejes, 3 ejes, los camiones articulados, digamos ya los trailers, que son pues estos dibujitos que ustedes ven aquí. Esa es la clasificación. Vamos a nosotros estimar las emisiones del total de los vehículos que circulan en cada uno de los tramos carreteros y totalizarlas por carreteras y por corredor, pero también después los vamos a separar exclusivamente dejando los ligeros y los autobuses de lado y exclusivamente enfocarnos en las emisiones que genera el autotransporte de carga. La edad promedio de la flota vehicular tampoco no fue un dato supuesto, no utilizamos estadísticas de los gobiernos de los estados. Nosotros a nivel secretaría
se realizan estudios estadísticos a través de encuestas origen-destino sobre las carreteras, es decir, se para el vehículo en la carretera, se le pregunta dónde viene, a dónde va, qué tipo de mercancía lleva, y entre eso se caracteriza el vehículo que está transitando una carretera, de tal manera que nosotros identificamos esas estaciones de aforo que están sobre los mismos corredores que estamos analizando y obtuvimos la edad real de los vehículos que están transitando, obviamente promedio, en esas carreteras. Entonces, como pueden ver, hay vehículos, normalmente los corredores de transporte de carga, los vehículos suelen ser mucho más nuevos. En realidad el promedio de la flota vehicular en México anda alrededor de 17 años. Entonces, pues, pero, por ejemplo, vean aquí, los C3 son los más viejos. Entonces, con esto, pues me da un dato muchísimo más real de los vehículos que están transitando en las carreteras. ¿Cómo está integrado el corredor? Bueno, el corredor México-Nuevo Laredo son 1.155 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la frontera norte con Nuevo Laredo. Todos estos son las carreteras que lo integran. Entonces, aquí estamos hablando que son 16 carreteras, pero cada una de las carreteras está seccionada por tramos. Obviamente nosotros hicimos un subresumen por carretera, porque cada uno de los tramos, por ejemplo aquí la México-Querétaro tendrá alrededor de que será unos 30 tramos carreteros, y en esos 30 tramos carreteros el volumen de tránsito varía. Entonces el análisis de emisiones se hizo para esos 30 tramos carreteros para obtener el total de la carretera para ser mostrada, ¿no? El detalle pues obviamente sería muchísimo más largo, pero se puede identificar también tramos críticos de generación de emisiones donde tengo una mayor cantidad de vehículos y por supuesto pues que podría yo utilizarla para otro contexto que quizás tendría que ver un poco más con mitigación ambiental más que reducción de emisiones. Entonces esta es la longitud de cada una de las carreteras y la clasificación de acuerdo a lo que, se establece, ¿no? Que es la red federal de carreteras libre de peaje o de cuota, y aquí están algunos tramos que les comentaba que son estatales de cuota, que son normalmente libramientos urbanos. Ya de los resultados totales, pues bueno, con el tránsito que nosotros le alimentamos es el tránsito diario promedio anual, entonces por lo tanto obtenemos toneladas diarias por tipo de emisión en cada una de las carreteras, y esos son los resultados. Obviamente el contaminante de mayor participación pues son los óxidos del CO2. Y de esta manera, pues aquí vimos que tenemos alrededor de 15.381 toneladas diarias de emisión en este corredor. Podemos identificar cuál es la carretera que mayor participación tiene, que en este caso pues es la México-Querétaro, que va muchísimo más lleno, ¿no? Entonces todas esas cosas, analizar el detalle de los resultados, me va dando idea de que el trabajo realizado pues tiene lógica, ¿no? Porque es donde hay mayor vehículos de todo el corredor. Después, bueno, podemos hacer la clasificación de la información en toneladas diarias por tipo de vehículo. ¿Cuáles son los vehículos respecto a los ligeros a los pesados? ¿Cuánto participan, cuánto contribuyen al total de las emisiones en ese corredor de transporte? Entonces, pues pueden ver que en realidad los vehículos ligeros y los autobuses no representan tanto como es el resto del total de los vehículos pesados. Por ejemplo, el T3S2, que es un tráiler que solamente trae una caja, es 46%. Cuando hablamos ya de totales diarias emitidas por los vehículos de carga, de los 15.000 toneladas que teníamos, solo los vehículos de carga para cada uno de los tramos de carreteras emiten 11.000 toneladas. Entonces estamos hablando que es casi un poquito más del 80% del total de las emisiones que se generan en cada uno de los corredores de transporte de carga. Aquí les presento pues el resumen de todos los corredores de transporte. De alguna manera se hizo exactamente el mismo trabajo mostrado para el México-Nuevo Laredo, para el resto de los corredores, de tal forma que aquí tuvimos la longitud analizada. Obviamente el corredor México-Nuevo Laredo presente es el más utilizado porque es el más corto hacia la frontera con respecto a los otros, y obviamente las conexiones hacia los puertos de Manzanillo y al puerto de Veracruz. En algunos casos, algunas carreteras de estos tramos suelen ser carreteras, digamos, dos cuerpos, entonces se analizaba la cantidad de vehículos que van y la cantidad de vehículos que vienen, entonces por eso vemos una longitud analizada en ambos sentidos. En algunos casos, en algunos tramos de carreteras, por ejemplo la México-Ciudad Juárez o la México-Nogales,
solamente el corredor lo conforma una carretera de 2 carriles, entonces ahí el tránsito se toma pues completo, o sea, es decir, el tránsito diario es en ambos sentidos. Y las emisiones totales para cada uno de los corredores, pues ella les mostraba para carga únicamente 11.562, y aquí vemos el resto de la participación del resto de los corredores. Que Amicos Ciudad Juárez no es nada despreciable, no estamos hablando de 9.261 toneladas que se generan totales en el corredor. Aquí no los he transformado a indicadores, que es las siguientes láminas. Con esta información, digo, pues ya puedo yo sumarlas. Cuando tenemos estas metodologías de abajo hacia arriba, como es esta, podemos ver qué tan disparados estamos con las metodologías de abajo hacia arriba. No sé si lo dije bien, esta es de abajo hacia arriba, y las de arriba hacia abajo con las metodologías del IPCC. Perdón. Entonces, cuando tengamos el diagnóstico de lo que genera el autotransporte carretero de las emisiones, pues nos comparamos y veíamos que los resultados, la aportación que teníamos no era nada despreciable, pero quedaba perfectamente al lugar, no recuerdo ahorita exactamente cuando hice esa correlación cuánto representaba ese total, y eso es de alguna forma lo que hemos intentado hacer con gente del GIZ, que es el Ministerio de Medio Ambiente alemán, tratar de que los resultados de las metodologías que hagamos de abajo hacia arriba con los resultados de las metodologías del IPCC, pues me esté dando lo mismo, ¿no? Seguramente va a haber diferencias, pero tratar de decir, bueno, pues ya lo cuajamos, ¿no? Tenemos exactamente de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pues lo mismo. El primer indicador que nosotros construimos fue un indicador de emisiones de CO2 emitidas, obviamente son diarias por kilómetro, pero también lo podemos hacer anuales, y es un indicador de presión que mide, bueno, pues la cantidad de emisiones de CO2 que se generan por kilómetro en los vehículos de carga, de tal forma que para cada corredor, de acuerdo al total de kilómetros que lo integra, pues determinamos ese total de emisiones toneladas kilómetros generadas. Entonces aquí ya tenemos indicadores para poder medir si es que decido reducir o integrar alguna acción de mitigación para reducir gases, pues puedo ir viendo cómo va cambiando al momento que empieza a mover la carga del ferrocarril, que es otro proyecto que estamos trabajando por ejemplo, con Kansas City, que es uno de los mayores concesionarios de las vías férreas en el país. Y luego construimos también pues, nuestro factor de emisión de acuerdo a los datos que genera el mismo software. Es un factor de emisión diario en gramos por kilómetro, también es un indicador de presión, y pues estos son los resultados que obtuvimos solamente para los vehículos de carga. Entonces más o menos andan alrededor aproximadamente casi a 1000 gramos por kilómetro en cada uno de los corredores. Para los vehículos de carga, pues andan más o menos en estos valores. Sin embargo, de cualquier manera nosotros decidimos compararnos con el Laboratorio de Transporte del Reino Unido, porque era una fórmula mucho más sencilla, porque utilizar el mobile pues requería hacer la réplica del trabajo completo, que no era el objetivo. Lo único que haríamos es utilizar una fórmula sencilla para hacer el aseguramiento de la calidad. Y lo hicimos de tal manera que supusimos que con la fórmula del TRL, con pendientes del 0%, pues me da que el factor de emisión en gramos por kilómetro son 910. Entonces, esto es a pendientes del 0%. Obviamente, en nuestros corredores tenemos pendientes hasta del 4%, entonces por eso es un poquito mayor con respecto a la línea base, que es el 0%. De tal manera que el promedio de los corredores me dio 1036, entonces más o menos creemos que el resultado que obtuvimos pues es bastante razonable con respecto a lo que me da el valor. Sería cuestión de hacerlo para 2, 4 y verificar que seguramente vamos a andar en esto. El detalle es que la pendiente pues varía kilómetro a kilómetro, entonces hacer esa comparación muy fina quizás podría aumentar el nivel de confiabilidad de mis resultados, pero no cambia, no va a cambiar como quiera el grado de incertidumbre que tienen todos los modelos de estimación de emisión. Si yo quisiera representarlo geográficamente los corredores en emisiones toneladas, en kilotoneladas por kilómetro, por ejemplo, pues puedo identificar dónde existe la mayor concentración de emisiones en esos corredores de transporte. Entonces aquí podemos ver en los puntos rojos, que es donde hay mayor concentración de emisiones, donde está complicado el asunto, ¿no? Todos los verdes son donde menor carga, donde menores emisiones se van generando, y bueno, pues los naranjas también son puntos críticos de mi red.
entonces se mueve bastante carga y le siguen los amarillos, así es como lo representamos. Lo ideal es obviamente terminar integrando, que les mostraba los 14 corredores del país con el total de las emisiones generadas, así en un mapita de este tipo. Entonces, esta información ya nos resulta útil, ya la queremos utilizar para podernos comparar entonces, como les decía, con este proyecto que estamos manejando con Kansas, de ver cómo podemos incentivar que las personas se muevan al ferrocarril. Obviamente ellos lo ven como una estrategia de negocio, nosotros lo vemos como una estrategia de mitigación y así lo vamos a seguir manejando de tal manera que veamos cuál va a ser ese porcentaje de reducción y ya tenemos una línea base de emisiones, ya podemos medir algo en el sector transporte, en las carreteras y no hablar con puros supuestos de ahorraríamos tantas emisiones, el 20%, las megatoneladas, etcétera, y pues no tenemos nunca una línea base, ¿no? Es lo complicado, creo yo, que siempre quedó en el aire en los programas especiales de cambio climático, porque las líneas bases luego no estaban definidas, o si estaban definidas, la metodología para ser comparable la que no estaba como muy clara de cómo hacerlo. Estaban los diagnósticos, pero no el detalle fino como en este caso. Obviamente deberá tener sus digamos, sus incertidumbres y también hay cosas mejorables en la misma metodología, pues quizá muy mejorable los factores de emisiones de acuerdo a las gasolinas o al diésel que se consume en el país. Entonces estos ajustes pues es posible hacerlos y en ese proceso estamos, ¿no? Pero son detalles finos solamente para mejorar la calidad del trabajo en ese contexto. Ya como conclusiones, bueno, pues lo que vamos a hacer es continuar con los corredores, vamos a continuar haciendo las modelaciones de esas líneas a través de sistemas de información geográfica y posterior al modelado la intención es trabajar en esas estrategias de mitigación que no nos vamos a inventar ninguna nueva, ¿verdad? Siempre estamos hablando, ya la misma SCP trabaja en un programa de renovación del parque vehicular, pero necesitamos una línea base para decir, ok, tengo vehículos que tienen una antigüedad de 12 años, vamos a hacerlo ahora con vehículos de 10 años, o de 5 años, o de 3 años, conforme se establezca, y pues vemos cuál va a ser el ahorro con esta línea base desarrollada. Y bueno, las normas de eficiencia vehicular, que aún no existe para los vehículos de carga, ya está en operación para los vehículos ligeros, el uso de sistemas inteligentes, el cambio modal para mover la mercancía al ferrocarril, que también ya estamos trabajando en eso, el ahorro de las emisiones en los libramientos carreteros, y la parte de la mejora de la superficie de rodamiento de carreteras también lo podemos hacer. Ya lo hicimos en un pequeño tramo de carretera para probar la metodología, pero aquí es que el importante se requiere, pues, digamos, como un mayor número de personas para trabajar en ese contexto, porque el dinero que utiliza la Secretaría de Comunicaciones para darle mantenimiento a las carreteras es una bolsa muy alta y lo que queremos es hacer esa cuantificación del ahorro de emisiones en esa estrategia que ya está puesto en el PEC, pues saber exactamente cuánto es lo que estamos reduciendo de emisiones o dejando de emitir. Bueno, pues aquí termino mi presentación. Este es el pequeño trabajo, que en realidad es corto aquí de presentar, pero pues que nos tomó todo un año hacer, por ejemplo, las bases de datos y compilar la información. Y la ventaja es que toda la información es información tomada de campo, no hay ninguna información supuesta. Entonces, ese es, digamos, como el gran valor que le da a este trabajo en cuestiones de los resultados que tiene. Pues muchas gracias. Anteriormente trabajó como gerente en Economía y Regulación Ambiental del Centro de Transportes Sustentable para México. Es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, con especialización en Finanzas por la University of British Columbia y maestro en Economía, maestro en Desarrollo Económico y Economía Ambiental por la Universidad de Oslo. Bueno, damos la bienvenida. Les voy a hablar un poquito de una aproximación más top-down, a diferencia de lo que presentaron anteriormente. Entonces yo sí usé un montón de supuestos. Pero bueno, primero me gusta empezar con una frase pues que nos pone los pies en la tierra, de cierta manera. La paradoja de la movilidad en nuestro tiempo es que mientras se volvió posible viajar a la luna, se volvió imposible caminar por la calle, ¿no?
Entonces, digamos que mi presentación hoy va a ser de por qué ha ocurrido esto, ¿no? Y les voy a presentar algunos estudios. No voy a ahondar tanto en la parte metodológica, sino en la de conclusiones de los mensajes que se sacaron. Pero bueno, para un poquito tener un poco de contexto sobre el impacto, les pido que hagamos un ejercicio. Es un ejercicio muy simple y seguro aquí gente, químicos y gente del Centro de Ciencias de la Atmósfera me va a corregir, pero bueno, estos cálculos rápidos mientras estaba en un microbús, ¿no? Es un hombre adulto, respira 20 veces por minuto, cada inspiración es alrededor de medio litro de aire, introducimos alrededor de 10 litros cada minuto y la esperanza de vida es de 75 años, por lo que en toda nuestra vida respiraremos aproximadamente 400 millones de litros de aire. La concentración de la zona metropolitana de México es de alrededor de 56 microgramos por metro cúbico, por lo que en nuestra vida absorbemos alrededor de 40 gramos de partículas. ¿Por qué hice este cálculo? Porque de inicio no sabemos, o sea, cuando nos presentan, oye, es que la contaminación pues no la puedes ver, ¿no? O sea, en este cuarto no se puede ver, no puedes... Y ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en medio ambiente, de que en realidad los problemas ambientales de cierta manera son casi invisibles. Pero ya cuando lo evalúas, pues te puedes dar cuenta de que tiene un peso, una consistencia y que en realidad todo eso sí te está impactando. Lo que significa 40 gramos por partículas, que puede sonar poquito, es como un sobrecito de canderel, de lo que le ponen a su café, cada año. Entonces, la próxima vez que agarren un sobrecito de canderel, agárrenlo, tóquenlo, pónganselo en el pulmón, porque eso es lo que se introduce directamente en sus pulmones. Ahorita de hecho iba a agarrar uno y se los iba a pasar, pero tal lo hacen. ¿Por qué ocurre esto? O sea, nosotros como sociedad, yo también estudié aquí, sociología, aquí al ladito, estudio todavía. Y bueno, nos dan clases de que el pacto social, ¿no? De que las decisiones y las leyes y muchas cosas surgen de un pacto que todos estamos tomando. Entonces, nosotros estamos pactando que el respirar 40 gramos o que nuestros hijos respiren 40 gramos en su vida es algo deseable. Y bueno, primero esto es como un ejercicio de cuando éramos chiquitos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el otro? No sé si encuentran alguna diferencia. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio también de adivinanza. ¿Cuántos carros por persona creen que haya en Ámsterdam comparado con México? ¿Y cuántos creen que hay en Dinamarca comparado con México? Para darles una idea, en México Iván va a corregir al rato, pero son alrededor de como 300 autos por cada 1000. ¿Cuántos creen que existan en Dinamarca y cuántos creen que existan en Holanda? Así, un cálculo así viendo esto. 30, ¿ok? Eso es lo que uno intuiría, ¿no? Dirías, es que tienen menos autos. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que esto es nada más vehículos, ¿no? Entonces lo que yo les daba, y esto es para, de hecho, creo que era 2004, ahorita ya subió a 300, por ahí, ¿no? Pero Dinamarca tenía el doble que México, y de hecho, Holanda tenía 400 cuando nosotros teníamos 150, entonces tenía el triple. Entonces no es que tengan vehículos, es que los usan de una manera más inteligente. Esta ciudad inclusive Vauban, es conocida en el mundo como la ciudad sin autos. Una pregunta, ¿no había marchas? No había marchas, sería un día común y corriente tanto en Dinamarca como en México. Fue un día corriente, común y corriente. Bueno, pero había un segundo piso, ¿eh? Había construcción de segundos pisos en ese momento. Sí, eso es por eso. Sí. Entonces, en realidad, bueno, no sé, había una construcción en segundo piso, pero esto quiere decir que se puede duplicar, ¿no? Porque ya tenemos más capacidad para guardar más vehículos. Entonces, sí. Ok. Vauban y México, de hecho, tienen la misma tasa de motorización y una es conocida como la ciudad sin autos, que no quiere decir que no tengan autos, simplemente es una ciudad que no necesita de autos. Y el Distrito Federal. De hecho, no sé si ya han escuchado en noticias, pero hace poquito,
Hamburgo se puso una meta súper ambiciosa: no tener autos en las calles. O sea, no necesita volverse una ciudad libre de autos en 20 años. También ha habido políticas muy raras, como por ejemplo Francia no va a destinar un solo peso a infraestructura carretera, o sea, puso esa meta en este sexenio. Entonces, en cambio aquí el 90% de los gastos, tal vez me puedan corregir, pero se va a infraestructura carretera, segundos pisos, etc. Bueno, ahora sí un poco de teoría. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre la motorización? ¿Por qué, nos preocupa, y por qué nos preocupa? La motorización ocurre como en una forma de S. Entonces esto es cuántos vehículos por persona y hay ingreso per cápita, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que a niveles intermedios de ingreso tú vas a tener una escalada mucho más rápida y hay una tasa de saturación, es decir, ya no caben más autos, y a niveles bajos pues es mejor, está muy chiquito, entonces va acelerando paulatinamente. Y esto es lo que ocurre en México. Este es un estudio que cuando trabajaba antes en el Centro de Transporte Sustentable se hizo para el Banco Mundial. Y entonces aquí podemos ver el patrón de crecimiento de motorización de varios países en vías de desarrollo, más bien en desarrollo, y el de México. Pues podemos ver que pues Francia, Alemania, Gran Bretaña pues tienen un crecimiento paulatino, y este es el crecimiento de motorización de México. Entonces pueden ver hacia dónde va, hacia dónde apunta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nos debería de preocupar? Bueno, antes de eso, pensemos en el sistema de movilidad como si fuera una cubeta, así, simple y llanamente. Es una cubeta y está llenándose de agua. Entonces, hay dos variables para que la cubeta se llene más rápido. Una es qué tanta agua le estás echando, es decir, el grosor de la llave, y otra es qué tan grande es tu cubeta. Entonces, la cubeta va a determinar tu grado de saturación, es esto. En términos urbanos, esto debería de ser el nivel de urbanización, la densificación y la vialidad, es decir, cuánto podemos abarcar. Si ponen segundos pisos, entonces estamos incrementando el volumen de la cubeta. Luego, entonces tenemos la llave de agua. Si tenemos una llave chiquita, pues entonces quiere decir que se va llenando, va goteando, ¿no? Si no, tenemos una de bomberos, entonces se va a llenar rapidísimo. El nivel de ingreso está determinado por variables de mercado que facilitan la motorización. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de variables? Esto ya es viejo, Iván tiene números más actuales, pero durante mucho tiempo, 2008, había precios reales constantes de la gasolina, es decir, la gasolina estaba subsidiada y sigue estando subsidiada y se mantenía ficticiamente de manera constante y por abajo del mercado internacional. Eso hace que primero pues sea muy fácil usar tu vehículo. Para que se den una idea, los costos de, por ejemplo, en Noruega, de un litro de gasolina, que Noruega es un país productor de petróleo, sí, que tiene petróleo y de gasolina muy importante, tiene 3 veces el costo de México. Una idea que a mí siempre me salta es que un litro de leche sea más caro que un litro de gasolina en México. Eso me parece muy, muy explicativo de que algo está muy mal, ¿no? Preferimos que un litro de leche sea más caro que un litro de gasolina. Entonces ahí está como que reflejadísimo las prioridades que como sociedad tenemos. Después, bueno, hubo un incremento al acceso al crédito, vehículos chocolates, vehículos importados de segunda mano, que por lo menos hasta 2009 se manejaba un vehículo nuevo por un vehículo importado, ¿no? Entonces, en 2006 me parece, se vendieron 1.200.000 vehículos nuevos y se importaron 1,5 millones de vehículos usados con 10 años de antigüedad, etc. Y este es otro estudio que hicimos para la Federación Internacional de Automovilismo, sí, lo de la Fórmula 1, en donde describimos el flujo de vehículos en el mundo.
Entonces, en 1997 el flujo vehicular, no de vehículos en general, sino de vehículos usados. En 1997 el principal exportador de vehículos usados era Alemania y lo mandaba a Bélgica. 10 años después, por aquí debe aparecer Estados Unidos, no veo el numerito, pero aparece muy poco. Y 10 años después el flujo cambió. Estos Estados Unidos son alrededor de 4 millones de vehículos en el mundo. México en 2006 importó 1,5 millones de vehículos, que es lo que les decía. Se volvió el principal importador del mundo de vehículos chatarra. Y Estados Unidos se volvió el principal importador. ¿Por qué ocurrió esto? Ocurrieron por varias circunstancias, pero principalmente porque los de acá tienen políticas ambientales y los de acá no tienen absolutamente nada. Entonces de repente hay algo que a mí me saltó, y es que aparecen dos amenazas globales muy importantes en el tráfico de vehículos, que es China e India, si se fijan. ¿Por qué? Porque China e India ya empezaron a ser más estrictos en sus regulaciones ambientales, entonces aparecen como exportadores. Entonces globalmente lo que podríamos empezar a pensar es que estos dos países se van a comportar como Estados Unidos. Entonces, pues el flujo de vehículos importados en el mundo va a ser mucho mayor. Entonces eso es algo que nos debería de preocupar y que debería de ocuparnos también en el tema de cambio climático globalmente. Ok, ahora, sé que todos han escuchado el Reino Circular últimamente, ¿cierto? Y dicen, no, es que afecta a los pobres, y es que no, bueno, que primero vamos a traerlo un poquito a perspectiva. La demanda de transporte ocurre de la siguiente manera. Nosotros nos movemos, de acuerdo a estudios de encuesta de origen y destino, en varios lugares se pudo hacer un reparto modal tipo. Los viajes que hacemos en transporte privado, vehículos privados, es el 30%. Transporte público es 50% y no motorizado, que es bicicletas, y peatonal es 20%. Entonces, primero, cuando hablamos de vehículos, solo nos estamos enfocando al 30% de la demanda de viajes, de la demanda real de viajes, porque también hay una demanda potencial de viajes, que eso no estamos reflejándolo acá. Luego analizamos la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Lo que dice esto, o lo que nos dice, es que podemos dividir la gente de acuerdo a su ingreso. O sea, el primer decil son la gente más pobre, realmente más pobre. Y el décimo decil es la gente más rica. O sea, el 10% de gente más rica y el 10% de gente más pobre, ¿no? Entonces, el 80% del gasto en transporte público lo usa el 70% de la gente más pobre. O sea, quiere decir que el 70% de la gente más pobre se está enfocando en el uso de transporte público. Y por el contrario, el 70% del gasto en transporte, en gasolina, lo están haciendo el 30% de la gente más rica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de vehículos privados, entonces debemos de enfocar en un 80% en la gente con mayor poder adquisitivo. Entonces, cualquier política que fomente transporte público es progresiva porque estás apoyando a la gente más pobre, y cualquier política que afecte a los vehículos afectaría en mayor porcentaje a la gente más rica. Claro, siempre hay excepciones, siempre está el ejemplo de la persona que no tiene absolutamente nada y que se compró una camioneta y que trabaja en la central de abastos, etcétera, ¿no? Pero de excepciones no se puede hacer política. En realidad, lo que deberíamos de empezar a hacer, si hay políticas distributivas, en la cual debería de distribuirse el gasto de la misma manera en la que nosotros tenemos nuestra demanda de transporte. Es decir, 50% debería a transporte público, 30% a carreteras y 20% a banquetas. Eso sería más lógico, porque eso es más acorde a nuestra estructura de movilidad. Pero bueno, entonces ya empezando a hablar un poquito más de estudios. Este estudio lo hicimos para el Banco Mundial en 2009 y de hecho sirvió para varias cosas. Este
Ese estudio se llama MEDEC, México, Estrategias de Disminución de Emisiones de Carbono. Y lo que hacía es un poco proyectar las emisiones de carbono a través de los años hacia 2030 con las circunstancias que existían en 2008. Entonces existían autochocolate, existía subsidio a gasolina, pero lo que se encontraba es que las emisiones o la motorización iba a pasar de alrededor de 30 millones de vehículos, 28 millones de vehículos, a 70 millones de vehículos en 2030, si seguían las condiciones que teníamos. Lo mismo ocurría con las emisiones de cambio climático. Se triplica el parque vehicular, pero se duplicaban las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el transporte de carga, para hilarlo un poco a la presentación anterior, representaba poco más del 50% de las emisiones totales del sector. Ahora, nosotros estamos en una escuela, entonces cada vez que nos hablaban de los sacrificios aztecas nos escandalizábamos, ¿no? Decíamos, no, es que es imposible, qué crueles, que mataban gente, que mataban y que los sacrificaban, que los degollaban. Pero lo mismo estamos haciendo con nuestro sistema de movilidad, también hay sacrificios del sistema. Hay personas que están muriendo por la forma en la que nos movemos, por la forma en la que lo estamos haciendo. Entonces me gustaría un poquito también hacer un ejercicio de cuáles son los costos de lo que estamos haciendo y de cómo nos estamos moviendo y de la forma en la que estamos construyendo nuestras ciudades. El subsidio de la gasolina, en ese momento, en el momento en el que hice este estudio, era alrededor de 221 mil millones de pesos. Cambio climático, de acuerdo a estas notas, es alrededor de 212 mil millones de pesos. Costos de salud por calidad del aire nos cuesta 161 mil millones de pesos. Aquí están todas las notas, ¿no? En salud, 20.000 muertes por calidad del aire. No, más bien 14.600 muertes por calidad del aire y 20.000 muertes por accidentes viales. Más aparte se deben de sumar alrededor de 40.000 personas que se suman anualmente y que tienen una discapacidad permanente gracias a accidentes de tránsito, que no son accidentes, son choques. Pero más importante es el tiempo de traslado, porque cada día, pues, por lo menos en la Ciudad de México, estamos destinando 2 horas de traslado diario, de acuerdo a la encuesta de origen-destino, lo que implica en su vida, ustedes van a pasar 5 años en tráfico. Son 5 años que ustedes decidieron pasar sentados en un autobús, sentados en un vehículo, y son 5 años que van a estar ahí. Un dato muy interesante, bueno, a mí me parece interesante, que refleja el impacto de estos 5 años que se van a pasar en un auto, es que en los lugares donde se maneja del lado derecho hay mayor incidencia de cáncer en el brazo, en el lado izquierdo del cuerpo, y al revés. Entonces, para que tengan una noción del impacto, hay mayor incidencia de cáncer de piel en los lugares que están del lado derecho, lado izquierdo. Total es alrededor del 8% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo siendo economista, pues normalmente los economistas nos enfocamos en incrementar la forma en la que producimos, pero hay ocasiones que ahorrar es crecer o no, y de eso se trata la economía ambiental, de que en lugar de producir más, produzcas mejor o produzcas ahorrando. Entonces estos 8% es lo que podemos ahorrarnos y utilizar en otras cosas. Por fin, la solución, la ciudad no es el problema, es la solución. O sea, regresar a la ciudad, regresar a un diseño más amigable, diseñar para la gente, mucho más, es fácil, es la solución. Aquí, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en International Energy Agency. Enfóquense en lo rojito, los puntos rojos. Esta es la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, 1990 es 1 y acá en 2005 es 1,25, lo que quiere decir que en 15 años la economía en Alemania subió 30%, 27%, ¿no? Y la línea recta son las emisiones. Entonces,
En el mismo periodo, las emisiones solo subieron 2%. Lo que quiere decir que siempre los argumentos son de que es que no podemos afectar las emisiones porque no podemos crecer, lo cual es totalmente contrario a lo que ellos sí lo lograron, y lo lograron de la manera en la que les expliqué anteriormente. Y este es el caso de México, lo mismo. Este es el crecimiento, entonces nosotros crecimos 70%, pero las emisiones crecieron 170%. Entonces, eso somos nosotros, por eso es que es importante el trabajo de las demás personas también que van a presentar hoy, o que ya presentaron. Y ¿qué podemos hacer? Ya que los deprimí, vamos a hablar de qué podemos hacer. Entonces, esto es una como estrategia del World Resources Institute, que es donde trabajaba antes, y es el Centro de Transporte Sustentable, pero lo que se busca es evitar o reducir los viajes a través, que yo lo llamaría racionalizar el número de viajes y hacia dónde viajas y cómo viajas. Shift, cambiar a modos más sustentables y mejorar las tecnologías. Eso no implica volver híbrido todo, porque en realidad la mejor tecnología es la bicicleta, porque si vas a subsidiar tecnologías, puedes mejor subsidiar bicicletas que no contaminan absolutamente nada. Y esta es una verdadera política integral. Considera uso de suelo, tecnología, transporte público, transporte no motorizado, gestión de la demanda de transporte, que habla de los precios de usar el vehículo y carga. Todo esto obviamente enmarcado en un marco institucional, cultural y financiero adecuado. El estudio del Banco Mundial que les explicaba encontró algo raro, o algo, aunque a mí me pareció interesante, y es que las que son verde, este es como el costo por tonelada. Entonces hay costos negativos, lo que es raro, pero quiere decir que en realidad, en vez de que te cueste, estás ganando dinero. Entonces, por cambiar a tener un Metrobús, por ejemplo, ganas dinero porque le estás ahorrando tiempo a la gente. Entonces, las políticas que cambian la forma en la que nos movemos generan beneficios. Las políticas que nada más cambian el motor sí nos cuestan recursos por cada tonelada. Y este es el escenario alterno. Con todas estas políticas que se evaluaron, podíamos llegar a un límite o a estandarizar. Esto es para México. Bueno, eso es en términos políticos, pero ahora también hay implicaciones sociales. Una verdadera política no solo considera pues, la ley, sino también considera otras cosas. El transporte tiene impactos hasta en la forma en la que nosotros nos llevamos con nuestro vecino. Un estudio que es de Donald Appleyard dice que si tú vives en el periférico, por decir algo, solamente la gente a la que entrevistó él solamente podía reconocer de nombre o identificar de nombre a una persona como amigo y a 3 personas como conocidos. En cambio, cuando vivías en un lugar con tráfico ligero, como por decir algo, Coyoacán, entonces se triplicaban los nexos. Esto puede sonar ilógico, puede sonar no tan interesante, pero lo que ocurre, y tiene ciertas implicaciones, es que una ciudad más cohesionada sí es más chismosa, pero también se cuida más. Es más fácil que te cuide el de la tienda, que te conoce de cara y que sepa que te están secuestrando en ese momento, al que en el periférico te pase algo y nadie te conoce, ¿no? Entonces, los nexos sociales que genera la forma en la que tú construyes tu ciudad sí influye en la seguridad o en la percepción de seguridad. Luego, bueno, pasando también a términos sociales, Mockus, que fue alcalde de Bogotá, explicó una vez la política de Bogotá, entonces yo se las quiero explicar a ustedes porque me pareció súper interesante. Y es una política que no parte desde la ley, sino desde la gente. Entonces nosotros todos nos regimos por diferentes motivos. Uno es porque nos obligan, o sea, la ley nos obliga. Entonces actuamos ya sea en término positivo porque admiramos la ley, nos gustan los derechos humanos y queremos y confiamos en ellos y por eso hacemos lo que queremos, o tenemos temor a que nos multen. Por ejemplo, admiramos la libertad de expresión y por eso es que la buscamos. Pero también no solo lo hacemos porque nos obligan, sino también porque sentimos cierta corresponsabilidad con el otro.
Entonces hacemos las cosas ya sea porque queremos reconocimiento social, que nos aplaudan, o tenemos miedo de que nos rechacen. Y por último, también existe la autorregulación, lo moral. Entonces lo hacemos por gratificación personal o por sentimiento de culpa. Todas las decisiones que tomamos se rigen en teoría de la acción por estos tres motivos principalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque la política de Bogotá consideraba los tres elementos y ahorita se los voy a explicar. Entonces la duda era cómo hacer que la gente se comportara mejor o cómo proteger a los peatones o cómo fomentar una mejor movilidad no motorizada, ¿no? Entonces, en admiración a la ley, ellos dijeron, pues vamos a incrementar, más bien en multas. Dijeron, bueno, si una persona atropella a alguien en un cruce de cebra, en rojo, no quiere decir, o sea, no fue un accidente, ¿no? Es igualito a que si tú tienes una pistola y sabes que si le aprietas vas a matar a la persona que tienes apuntando. Entonces ellos tipificaron el choque bajo esas circunstancias como homicidio premeditado y incrementaron las multas. Eso obviamente hizo que muchos se fijaran antes de cruzar en rojo, pero también fomentaron el reconocimiento social. En Colombia es más futbolero que México, raramente, y le repartieron a todos tarjetas rojas y blancas. Entonces, se dio cuenta de que no era una isla, que no estaba aislado y que la gente lo estaba viendo y lo estaba juzgando. Entonces se dio cuenta de su corresponsabilidad. En la siguiente vez no lo volvió a hacer. También a muchos de nosotros, a mí me dan miedo los payasos y los mimos, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron, y hay mucha gente así, entonces lo que ellos hicieron fueron pusieron mimos y payasos en los cruces que se dedicaban netamente a ridiculizar a aquellas personas que no se portaban bien. Entonces ponías en un cruce de cebra, un payaso llegaba y se burlaba de ti. No lo volvían a hacer. Pero también hicieron algo bien interesante, generaron guías ciudadanos, involucraron a gente que estaba reintegrándose de los centros de los penitenciarios y también de adultos mayores y los capacitaron como guías ciudadanos. Entonces, si tú querías, oye, ¿cómo llego a Metrobús?, le preguntabas a la gente de Chaleco, a ellos, y ellos te decían. Entonces, fue una política de reinserción social que incrementó también el diálogo entre las autoridades, es decir, la ciudad y los ciudadanos. Entonces, una política realmente genera ciudadanía. Y por último, el tema moral, la autorregulación. Entonces, lo que empezaron a hacer fue pintar estrellas negras en los lugares donde había fallecido alguna persona atropellada. Entonces, de la noche a la mañana, Bogotá se llenó de estrellas negras. La Ciudad de México anualmente fallecen alrededor de 1000 personas. Entonces, habría 1000 estrellas negras anualmente que se irían incrementando. Entonces, de repente llegas a un cruce como el de Copilco y ves 5 estrellas negras. Entonces, lo primero que haces es fijarte a la izquierda y lo primero que hace un automovilista es bajarle la velocidad. Entonces, el impacto que tuvo la pintura, fue reducir 25% de los accidentes letales en toda la ciudad. Solamente fue pintura. Entonces, como pueden ver, no solo la política es gasto o es ley, ¿no? O sea, también hay política social que impacta la forma en la que nos comportamos. Una política realmente integral genera ciudadanía y un ciudadano conoce los derechos que tiene, pero también las obligaciones que tiene. Y nosotros no conocemos eso, porque no tenemos un diálogo, las vías de comunicación no nos comunican nada, la ciudad no nos comunica cómo nos debemos de comportar. En fin, bueno, ya para acabar, ¿el transporte es indispensable para mitigar el cambio climático? Sí, y sé que este es un foro del cambio climático, pero el cambio climático no es importante para el transporte, no debe ser un prerequisito. O sea, nosotros debemos de mejorar el transporte porque nos afecta en muchas otras cosas y el cambio climático es un cobeneficio. Y de hecho el transporte nos afecta en nuestra vida diaria de una manera mucho más grave de lo que creemos. El principal objetivo de una política integral de transporte es mejorar la calidad de vida y requerimos promover un nuevo pacto ciudadano que nos ayude a reducir
los sacrificios del sistema, es decir, la gente que está muriendo por nuestras decisiones diarias. Y en este caso es Saúl Rodríguez Rivera. Él va a hacer una ponencia sobre el inventario de emisiones como un instrumento de planeación para mejorar la calidad del aire. Saúl Rodríguez es ingeniero ambiental egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con reconocimiento al mérito universitario. Cursó la especialidad en gestión y análisis de política ambiental en el Instituto Nacional de Administración Pública y se formó en la elaboración de inventario y línea base de gases de efecto invernadero en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y sobre cambio climático y desarrollo sustentable en la Universidad Internacional de Venecia. En 1992 se ingresó al Instituto Nacional de Ecología en la Sedesol como analista de datos de calidad del aire y apoyo al desarrollo del programa regional de administración de la calidad del aire en las zonas críticas. De 1995 al 2000 participó en la capacitación de las autoridades ambientales de los estados, en el desarrollo de los principales inventarios de emisiones contaminantes y programas para mejorar la calidad del aire en Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. Del 2001 a septiembre de 2014 como subdirector de inventarios y modelación dentro de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Coordinó todas las actividades relacionadas con la actualización y desarrollo del inventario de emisiones contaminantes y del efecto invernadero del Distrito Federal y de la zona metropolitana del Valle de México, y con la evaluación de las medidas instrumentadas para mejorar la calidad del aire de la Ciudad de México. Actualmente, como consultora ambiental independiente, apoya la Fundación Unidos contra la marginación y la pobreza para el desarrollo social de proyectos y actividades económicas que contribuyan a la reducción de emisiones. Todavía, gracias por permitirme exponer este tema y compartir algunos datos interesantes sobre nuestra ciudad. En este caso, la misma carátula nos da un seguimiento en cuestión a lo que es la calidad del aire referente a 1991 hasta la fecha. Aquí vemos que en los puntos verdes, que casi no se ven, son los días que tenemos buena calidad del aire. La amarilla es regular. Digamos que entre verde y amarilla estamos dentro de la norma mexicana. Y como vemos, lo que podemos presumir es que el 1991 era caótico porque los puntos rojos y morados son calidad del aire mala y muy mala. Pues podemos estar presumiendo que hoy día tenemos una buena calidad del aire, pero vamos a ver qué tal sigue esto. Dentro de la Secretaría, yo pienso que es posible tener un aire limpio en 2030. La herramienta con la que yo siempre trabajé, y me atrevo a decir que se podría, ya quién sabe si se pueda porque no estoy dentro, es el inventario de emisiones. El inventario de emisiones, la Ciudad de México, podemos presumir que tenemos un inventario de muy buena calidad. Tiene muchos supuestos, pero no por eso pierde su valor como la herramienta principal para lograr respirar aire limpio. El uso tradicional, digamos, que le da que tiene poder de decisión el gobierno, en este caso al inventario de emisiones, es simplemente mediante una metodología estimar las emisiones. Actualmente muchas ciudades tienen el inventario de contaminantes criterio, le han agregado los gases de efecto invernadero en los últimos, digamos, 10 años, y pocos tienen desagregados los contaminantes tóxicos. Bueno, una vez que tienes estimados todos estos contaminantes que la ciudad los tiene, se usa para identificar cuál se emite en más cantidad, uno que otro, quién lo emite y con cuánto. La ciudad también tiene el inventario distribuido en el espacio en el tiempo. O sea, podemos estimar cuánto se emite en cada kilómetro cuadrado de la zona metropolitana cada hora, en cuestión a las 24 horas que dura el día. Y bueno,
tenemos modelos funcionando. Es la única ciudad que el gobierno tiene modelos de calidad del aire para poder hacer un análisis más amplio de lo que puede o estaría pasando al aplicar una medida, como la no circula y muchas otras. Y obviamente esto nos lleva a establecer un programa, establecer medidas para reducir la contaminación. Un resultado del inventario de emisiones puede ser estas gráficas. Estas gráficas, el inventario que se hace para calidad del aire es de la zona metropolitana del Valle de México. Actualmente se piensa que hay que hacerlo de la megalópolis, pero bueno, hoy por hoy el que se tiene es el de la zona metropolitana, que es el del DF, más 59 municipios que están alrededor del DF y que pertenecen al Estado de México. Los principales contaminantes que ocasionan problemática de calidad del aire en la Ciudad de México son las emisiones de partículas y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles junto con los óxidos de nitrógeno. En este caso, para ejemplificar, simplemente puse los COPs. Bueno, el inventario más reciente, y que acaban de publicar hace como un mes, es el de 2012. Para esto, si le damos un vistazo, un análisis a los resultados del inventario, pues el problema de partículas que tenemos, en este caso, agarré el de las PM2.5, están las PM10, y las totales, que ya normalmente no se inventarían, digamos, ¿no? Esto, aquí vemos que con un 18% las vialidades pavimentadas aportan el problema. Bueno, hay que saber que un porcentaje importante, digamos, puede ser hasta del 10-15%, se forma de estas partículas, se forma en la atmósfera con algunos otros precursores, pero digamos, hablando que, que lo que se emite es el principal problema. Entonces aquí podríamos decir que tenemos una gran oportunidad si limpiamos nuestras vialidades. El otro gran rubro son los tractocamiones. Los tractocamiones actualmente no tienen ningún sistema de control de emisiones. Simplemente han hecho algunas adecuaciones para hacerlos más eficientes y que quemen mejor el combustible, pero no hay control. Y un dato muy importante, pues no tiene mucho tiempo que las emisiones de partículas de los tractocamiones de diésel hace 10 años eran consideradas como un probable carcinógeno. Ahora ya es elevado a la categoría número 1, donde hay sustancias donde dicen que seguramente te va a dar cáncer si estamos expuestos a ciertas concentraciones en cierto tiempo y espacio contaminante. Entonces, siempre lo dividimos en cuánto se emite en el Estado de México y cuánto se emite en el Distrito Federal. No es muy certero esto porque actualmente muchos vehículos, sobre todo si pensamos en vehículos, están emplacados en el Estado de México, pero son propietarios, gente que vive en el DF y que su actividad principal está en el DF. Pero bueno, nos da al menos una cierta responsabilidad como autoridades del Estado o como autoridades del DF. Y también hay una gran porción, que es una porción del DF y una porción del Estado de México, en el cual las fuentes están a cargo del gobierno federal, los cuales son responsables de su mitigación. Y en este caso, este 15% es responsabilidad de ellos en su totalidad casi. Hablando de los compuestos orgánicos volátiles, podemos hablar más de una política de responsabilidad de los gobiernos locales, dado que uno de los principales emisores pues van a ser los vehículos. Este contaminante, ojo, toda la política, yo de repente dijeron, ¿qué está haciendo el gobierno en política? Yo no soy político, no me he metido, quiero incursionar un poco para saber por qué no hacen gran cosa, porque realmente todos hablan sobre fuentes móviles, pero hablar de calidad del aire es el hogar. Hablar de calidad del aire son las industrias, que ahorita hay una especie como de pacto de no agredirlas, digamos, ¿no? Pero bueno, los compuestos orgánicos volátiles, tenemos a la industria química, que es también de jurisdicción federal. Los autos particulares, que digamos en su mayoría pues es jurisdicción local, y la combustión en casas habitacionales también es un aporte importante. En nuestras casas tenemos un, digamos, misil que puede explotar en cualquier momento.
al menos el inventario, nos dice, nos manda ese mensaje. Cosa que actualmente no hay nada sobre ello, digamos. Hay estudios dispersos. No sé, me sorprendió ver ahí que hay una enfermedad que se llama sensibilidad química, algo así. Así la entendí, es una enfermedad que de repente se satura todo el sistema nervioso junto con general el organismo y ya no le molesta cualquier olor. Y supuestamente esa enfermedad viene de todos los olores que estamos expuestos y sobre todo en el hogar. Bueno, yo siempre he querido ver, cosa que al último no sé si dejé algo de semilla ahí, ver que el inventario de emisiones no solamente es el documento que exponemos y que damos a conocer al público. El inventario de emisiones desde su proceso tiene información muy valiosa de análisis para pensar realmente el peso que va a tener la política que vamos a instrumentar. El inventario está subutilizado. Finalmente nosotros nos quedamos en una buena herramienta que no lo utilizan los políticos. Los políticos mandan muchos exhortos. ¿Qué se está haciendo? A veces preguntan cosas que son de primaria. O sea, no saben ni siquiera que es un contaminante, no saben nada de eso. Entonces, ¿cómo queremos de repente no sé qué me da cuando nos comparamos con Alemania, con países europeos, con Estados Unidos, cuando tenemos una problemática mucho más fuerte aquí, desde que nuestras propias autoridades desconocemos educación ambiental. Educación ambiental confunde el DF con zona metropolitana, con, no sé, hay muchas lagunas que se pueden, digamos, solventar con estos foros. Estos foros son a nivel universitario, pero yo nunca he visto un foro con la comunidad, nunca he visto un foro en la calle, digamos, que vengan los vecinos. No sé, bajarle el nivel, el grado de entendimiento a todo esto. Pero bueno, la metodología, creo que ya hemos hablado mucho, es simplemente aplicar el factor de emisión por el acto de la actividad. En todo el proceso tenemos que tener un análisis de control de calidad. En este caso, mucho supuesto tiene el inventario, pero tiene un buen análisis de control de calidad que le da cierta certeza a lo que estamos haciendo. Digo, a mí no me interesaría invertir una millonada para que sea mi inventario un 10% más preciso, un 15% más preciso. Creo que la problemática ya está ahí, ya está bastante clara en el inventario de emisiones. Y aquellas ciudades mexicanas que no tienen inventario ya podrían estar aprendiendo y utilizando este inventario, que no somos muy diferentes, al menos en las ciudades, en Guadalajara, y aquí tenemos casi los mismos problemas. Y además, todo esto tiene que formar parte de un sistema. No podemos ver el inventario de emisiones como algo aislado dentro de todas las herramientas que tenemos para darle solución a alguna problemática real como la que vivimos aquí. Aquí quise poner un ejemplo. Estas son las emisiones del inventario de los principales precursores de ozono, toneladas. Este es lo que se monitorea como calidad del aire por día de la semana. Y esto es un mapa, como el que les mostraba al principio, completo, en donde está por año y por mes y semana. Entonces ahí está un montón de cuadritos, ¿no? Entonces nos da muy bien la cuestión de cómo va mejor la calidad del aire. Pero aún así tenemos todavía, digamos que un 40% de días. Bueno, va a haber, dependiendo de qué contaminante estamos hablando. En este caso es ozono. Entonces yo aquí vería en la Ciudad de México, o zona metropolitana, digamos, para igualarlos ahorita, aunque ahí habría que hacer lo mismo, ¿no? Se emite esas cantidades en toneladas, 200 de NOx y 600 de compuestos orgánicos volátiles al año. El comportamiento de las concentraciones nos dice que aproximadamente generamos lo mismo de emisiones cada día de la semana. Y si generamos lo mismo cada día de la semana, realmente, si meto este mapa, podría yo estar entendiendo, si vemos que hay ciertas épocas donde el anaranjado, que es mala calidad del aire, de repente se pierde en algunas épocas del año. Entonces quiere decir, de repente me atrevo a decir, que mucho de este mejoramiento de calidad del aire puede ser por el cambio climático, por las condiciones climáticas que tiene la ciudad, que tal vez han sido favorables, digamos, ¿no? En cuestión a tener una mejor calidad del aire. También hemos tenido avances en cuestión a
a que tenemos autos cada vez más limpios, ¿no? Autos de 1990 y anteriores, en 1990 eran todos, teníamos, ninguno tenía control. Hoy día, pues una cantidad todavía significativa solamente no tienen control y una cantidad muy grande tienen control, aunque habría que ver si funciona, ¿no? Bueno, yo me atrevo a ir un poquito más allá y empezar a buscar índices. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí yo quiero ver toda la información ambiental que tiene que ver con la población, la economía, ingreso, emisiones, calidad del aire, todo eso tiene que estar dentro de un sistema para no dejar fuera nada. En este caso, con los datos del inventario y ver las categorías, que desde mi punto de vista son las más importantes en cuestión a lo que se emite, simplemente propuse un índice metropolitano de contribución de emisiones. En este caso está inmiscuido la problemática de ozono y de partículas. Y podemos ver que los autos particulares, tractocamiones, taxis, vialidades, autobuses, y podemos ver que las fuentes móviles siguen siendo muy importantes para la problemática local que tenemos de partículas y de ozono. Este otro mapita es cómo en el año 2000, que es el de más arriba, y cada 5 años, 2005, 2006, cómo en un mismo tiempo nos es cada vez más difícil bajar las concentraciones del aire, mejorar la calidad del aire que estamos respirando. O sea, cada vez necesitamos un esfuerzo mayor. En ese caso, ya no hay vuelta. Hoy tenemos que involucrar a la sociedad. Las universidades también están ausentes en este problema. Las universidades, hay mucho que tienen que dar, hay muchas cosas que están, yo creo, en sus laboratorios, en sus aulas, que no se dan a conocer. Y bueno, el principal enfoque que se le da a la reducción pues, es cambio de tecnología, mejora de combustibles, promoción del transporte público, fortalecimiento del programa de acción vehicular, aumento de restricción, todo fuentes móviles es lo que vemos. Este es un índice integral donde tiene que ver cambio climático y compuestos tóxicos, carbono negro. Ok, y vemos también que los autos particulares pues, tienen mucho que ver en toda la problemática de calidad del aire y de cambio climático. Y es interesante ver que cuando hablamos de autos particulares estamos hablando de 3 millones, y cuando hablamos de tractocamiones de 74,000, cuando hablamos de combustión habitacional estamos hablando de 5 millones, de 5.6 millones de hogares. O sea, es importante ver cómo está distribuido la emisión, digamos. Está muy dispersa la emisión de las fuentes de área o de las casas, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente hay recomendaciones, cómo reducir emisiones. Voy un poco más rápido porque ya se acabó el tiempo. Y bueno, esta lámina puede ser muy interesante. Hace rato hablaban del hoy no circula. Del hoy no circula podemos agarrar los factores de emisión de los principales contaminantes que generan el ozono, que es hacia donde va dirigido el hoy no circula, el de evitar que contaminen los autos particulares de mayor edad. Entonces, ponemos aquí también cómo aumenta el rendimiento, o sea, cómo gastas menos combustible si aumentara la velocidad en la que estás circulando. Y tenemos el número de vehículos. Entonces, analizando esto, yo de repente lo que puse aquí en números para ser más precisos es, todos estos vehículos, digamos, emiten la cantidad de una parte, todos estos vehículos emiten 2.7 comparados con estos y 5.2 comparado con esto. Igualmente aquí están las cifras de NOxes. Y el número de arriba, esta cifra podría bajar si hacemos una ponderación con los días, estos antes del hoy no circula sabatino nuevo. Pues podemos ponderar que este vehículo emitiría menos porque está restringido un día a la semana y un sábado al mes. Digamos, hoy día las condiciones son diferentes. Si hacemos un promedio de los principales sin discriminar cuál es más reactivo en cuestión de la formación de ozono, hacemos un promedio, vamos a obviar un poquito el más alto. De esto podemos decir, en promedio los vehículos más antiguos generan pues, menos de 3 veces con los datos que tenemos aquí, generan menos de 3 veces. Entonces yo diría,
Estoy de acuerdo que hay que reducir emisiones. Estoy de acuerdo que los vehículos son un problema. Pero lo que no estoy de acuerdo es que no es justo el programa actual. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo voy a decir en base a esto, voy a restringir todos los sábados a los vehículos, digamos, antiguos, pues al menos debería haber restringido un sábado a los vehículos nuevos, porque también están emitiendo. O sea, todos emitimos, pero yo no entiendo por qué a los vehículos sí, emiten más, pero digamos que hasta en esa proporción hay que dejar de circular. La canasta básica al mes es como de 1,000 pesos, un poquito arriba de 1,000 pesos por persona. Por persona, entonces tenemos un problema de pobreza, que también está alta, media y baja, pero de pobreza, casi el 50% de la población del DF, sin meter un poquito al Estado de México, no revisé esas cifras, pero digo, todo esto se debe analizar antes de hacer alguna política que atenta contra el empleo, que si son 100, que si son 1,000, atenta contra el empleo. Ahí hay una discriminación desde mi punto de vista, pero bueno, entonces, a los vehículos que se les aplicó el no circular es 1,5 millones. Entonces, al menos aquí debería de haber dejado de circular una cantidad muy similar, un día a un sábado al mes, digamos, ¿no? Y, por último, con esto termino, con esta lámina, hoy día con políticas como la del hoy no circula, gobierno y sociedad se distancian, O sea, no fue una política, es una política que sí se debe de aplicar, pero no sé, en circunstancias diferentes o con argumentos diferentes o con un previo concientización. Entonces, hoy día debemos de, con la concientización ambiental, con este tipo de foros, pero hacia la sociedad, llegar a tener el doble de vehículos, pero con la mitad de uso, con las gráficas que se tienen ahí. El de que por voluntad no circule porque sé los problemas que causa. Me dicen, es que el escape, sí, es humo, no, es veneno. O sea, nos están permitiendo, así como hablaban de la pistola, nos están permitiendo matar gente. Tanto vehículos viejos como vehículos nuevos. Estamos matando gente, unos matan 2, otros matan 20, pero matamos, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión de esto, para mí no hay de otra más que llegar a la concientización, porque aun cuando logremos reducir a la mitad las emisiones vehiculares, en cuestión de la problemática local, vamos a tener un problema muy grande, porque la industria no estamos haciendo nada, y habitacionalmente competimos. Todo lo que se emite en cuestión a compuestos orgánicos volátiles, que una fracción muy importante son cancerígenos también, o están asociados a problemas de cáncer, competimos con lo que todo se emite, con lo que se emite en la industria, con lo que se emite en el transporte vial, y esto es lo que me llama mucho la atención a mí en los datos del inventario. Y esto debería estar metido en las universidades, en cuestión qué está pasando en nuestros hogares, en cuestión, tienen todo el equipo como para saber en realidad si es problema el cloro en las cantidades que lo usamos, si es problema todos los cosméticos que se usan, todo lo que se usa para la limpieza, todo lo que se usa para el cuidado del carro, no sé, hay fugas enormes de gas LP, puede ser que las condiciones o concentraciones de contaminantes sea mucho mayor dentro de la casa que fuera, ¿no? Y bueno, con esto me despido y muchas gracias. En el 2006 fue su director de evaluación económica para la Dirección de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, realizando diversas actividades entre las que destacan por la Dirección Económica de Parques Marinos y Terrestres. A partir del 2007 es el director de Economía Ambiental del INEC, dirigiendo y realizando investigación en temas de eficiencia energética y bajas emisiones de los sectores del transporte y edificaciones, análisis económico de acciones de mitigación y gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, protección económica de la biodiversidad, economía del cambio climático, e impartiendo diversos cursos y seminarios de economía ambiental y evaluación económica. Bueno, la bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación y por permitirme
dirigirme a ustedes y platicarles un poco sobre lo que hacemos en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que por cierto ahora es dirigido precisamente por la doctora Amparo, ¿no? Que precisamente proviene del Centro de Ciencia de la Atmósfera. El INEC es el Instituto de Investigación de la Semarnat. Somos un instituto de gobierno federal y estamos encargados de apoyar a la Semarnat para darle solidez técnica y científica a la toma de decisiones. Yo estoy en la Dirección de Economía Ambiental y pues como imaginarán por el nombre de nuestro instituto, a lo que nos dedicamos es precisamente a cambio climático, tanto en la parte de adaptación como en la parte de mitigación. Por cierto, cuando me refiero a mitigación, sí es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos sumamente preocupados obviamente por las emisiones que estamos emitiendo a la atmósfera. México pues es sumamente, se apoya para su dinámica económica en combustibles fósiles en su mayor parte. Dedicamos mucho tiempo a la investigación en términos de cómo estamos generando nosotros nuestra energía, nuestra electricidad, ¿no? La matriz energética de México es bastante cochina, utilizamos muchísimos combustibles fósiles y la verdad es que la generación de electricidad a partir de energías renovables o limpias todavía es limitada. Hay una ley y esperamos que podamos nosotros hacer crecer esas energías renovables, esas energías limpias, para que limpiemos nuestra matriz energética. Sin embargo, el sector que más nos preocupa, si vemos que hay cambios en la generación de electricidad, ¿no? Creo que se puede ver buenas perspectivas. En el sector transporte, que es de lo que les voy a hablar esta mañana, es sumamente preocupante. Somos adictos a los combustibles fósiles, no consumimos otra cosa. Es un sector que más del 90% pues, está basado en combustibles fósiles. Y de todo esto, el sector transporte, lo más preocupante es el sector autotransporte. Es decir, los vehículos privados ligeros, los que utilizamos todos los días nosotros, o los que vemos siempre en las calles, son los más importantes, son los que están consumiendo la mayor parte de la gasolina y el diésel. Y sí, una parte viene de vehículos de transporte pesado, pero es mínima, utilizan en su mayor parte diésel. Y la mayor preocupación que tenemos son precisamente los vehículos ligeros. Y de eso va a tratar entonces mi ponencia hoy. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno federal para reducir ese consumo energético de combustibles fósiles, que se traduce en la reducción precisamente de gases de efecto invernadero? Les voy a hablar sobre la evolución del parque. Hubo un comentario también esta mañana de parte de mis compañeros respecto a, bueno, pues los vehículos, si se dan cuenta, sí han estado teniendo una evolución, están haciendo cada vez más ligeros, se están haciendo cada vez más eficientes y ciertamente están reduciendo sus emisiones. Algo a lo que nos hemos dedicado en mi dirección es precisamente darle seguimiento a cómo el parque vehicular privado, ligero, ha ido evolucionando, ¿no? Cómo los vehículos nuevos sí han mejorado su eficiencia energética. Esta es una gráfica que nosotros podemos hacer también gracias a que el INEC impulsó un portal que se llama Portal Ecovehículos. Si lo buscan en la red, lo encontrarán y podrán ahí también ver si están interesados en adquirir un vehículo, cuál es el vehículo menos contaminante, ¿no? Cuál es el más eficiente energéticamente, independientemente de la categoría de vehículo que ustedes se quieran comprar. Los invito a visitarlo. Y entonces eso nos permite generar una base de datos que además es consistente en el tiempo. Un vehículo se le tiene que hacer un ciclo de prueba para saber cuál es su eficiencia, ¿okay? Entonces eso nos permite tener una misma regla para todos los vehículos. Entonces, antes, desde los 80s y los 90s, pues la verdad es que se acepta en México 2 ciclos de prueba que no permiten que los hagamos comparables. Entonces lo que hacemos en el instituto es hacerlos comparables para de alguna manera correlacionar esos 2 ciclos de prueba. Se los comento, es un poquito técnico, pero es bien importante porque esta información que les estoy mostrando ya controla por eso precisamente. Entonces, lo que vemos aquí es cómo el parque de vehículos nuevos, desde 2008 hasta 2012, ha ido incrementando su rendimiento energético, medido en el indicador de kilómetros por litro. Pasamos de 11.8
Pasamos de 11.8 en 2008 y ahora en 2012 teníamos ya cerca de 13.4, en 2013 ya tenemos los datos, no lo tengo en esta gráfica, pero seguimos avanzando ya a 13.5 kilómetros por litro. Entonces es algo muy bueno, ¿no? También en esta misma gráfica lo que les estoy mostrando es cómo han ido, cuál es la dinámica de las ventas de vehículos nuevos en el país. Hubo una crisis en el 2008, fue un buen año, ¿no? Para la industria automotriz en México, vendieron cerca de 1 millón de vehículos, después caímos, probablemente una crisis mundial, y poco a poco se ha ido levantando otra vez la industria automotriz. Ahora en 2013 y para 2014 pues ya volvimos a llegar a los niveles de 2008, ¿no? 1 millón de ventas de vehículos nuevos, lo cual para la economía pues está muy bien. Ahora, para explicar esto, si son buenas noticias que estamos incrementando nuestro rendimiento energético, la verdad es que tenemos que investigar a qué se debe eso, ¿no? Aquí está una de las primeras claves de por qué estamos incrementando nuestro rendimiento energético. Lo malo es que esta buena noticia, cuando uno ve cómo se comportan las ventas entre vehículos de pasajeros, es decir, aquellos vehículos que son compactos, subcompactos, de lujo y deportivos, que conforman la mayor parte del parque vehicular y que son los vehículos más pequeños. En 2008 pues teníamos alrededor de un 59.2%, ¿no? Eran vehículos de pasajeros, alrededor de 60-40 estaba la composición de la flota de vehículos nuevos. Y esto también por cuestiones coyunturales hemos visto que se ha ido incrementando. Quiere decir que año con año estamos vendiendo más vehículos pequeños que camionetas ligeras. Esto le pega al promedio que les enseñé, porque es un promedio ponderado por ventas. Entonces, lo que está pasando es que estamos comprando vehículos compactos y subcompactos en su mayor parte, ¿no? Versus camionetas ligeras. Eso es lo que está haciendo es que estemos incrementando nuestra eficiencia energética, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte de los vehículos que se van vendiendo año con año son camionetas ligeras o SUVs, ¿no? Entonces, los norteamericanos les encantan las camionetas, obviamente el ingreso les permite comprarse una camioneta, a diferencia en México, en donde pues, la mayor parte de las ventas son de vehículos pequeños, ¿no? Entonces, nuestra flota en promedio ponderado se va haciendo pequeña y eso es lo que está haciendo que se esté incrementando la eficiencia vehicular, más que estar metiendo nuevas tecnologías que incrementen la eficiencia o reduzcan las emisiones. Entonces, si queremos ir un poco más allá y entender cómo se va comportando la flota, pues hay varias características de los vehículos que nos interesan. Una de ellas pues, es el tamaño, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando el tamaño de nuestros vehículos en el tiempo? La verdad es que nosotros le estamos dando un seguimiento también a eso y vemos que la verdad es que sí se ha venido, los vehículos en promedio ponderado se han venido siendo más pequeños, aunque no tanto más que en 2008, ¿no? Nosotros, el vehículo mexicano promedio mide 4 metros cuadrados, es lo que estamos manejando, ¿no? Por ejemplo, por lo que les decía, el vehículo en promedio pues, es más grande, alrededor de 4.5 metros cuadrados, y nuestra flota en ese sentido no está tan mal, pero cuando lo comparas con Europa, donde los vehículos son sumamente pequeños, ¿no? Obviamente costos de gasolina, diseño de las ciudades, en fin, muchas características hacen que la flota europea sea mucho más pequeña y entonces sea más eficiente. La nuestra está pues, primero. También otra característica tecnológica de los vehículos, lo que hace que puedan llegar a ser más eficientes, es precisamente el tamaño del motor. Y eso hacemos también una comparación en el tiempo. Ciertamente los vehículos son más pequeños y también tienen un motor cada vez más pequeño. Eso hace que sean también más eficientes y eso también es uno de los resultados de que estemos incrementando nuestra eficiencia energética. El peso bruto vehicular, ver qué tan ligeros están haciendo los vehículos, también hay una tendencia. Desde 2008 a 2012 ha habido un cambio, es decir, sí estamos haciendo nuestros vehículos con trailers más ligeros y eso ha ido incrementando también la eficiencia energética, ¿no? En términos del caballaje, ¿no? Que tan potentes son los vehículos, también no ha habido mucho cambio. Eso quiere decir que los vehículos son más ligeros, tienen un motor más pequeño y sin embargo siguen manteniendo la potencia, una característica que a mucha gente como consumidor le importa. Bueno, se ha ido manteniendo en el tiempo, ¿no?
Todas estas características nos hablan de que hay una evolución de la eficiencia energética en México. Sin embargo, en el INEC estamos preocupados porque puede deberse principalmente a una coyuntura económica. Es decir, nos va mal y entonces estamos cambiando nuestra flota a vehículos más baratos, ¿no? Que además son más ligeros y más eficientes. Pero ¿qué pasaría, o qué pasa, y qué probablemente va a pasar en México cuando tengamos momentos de un aumento en el ingreso? Pues usualmente lo que pasa es que las personas empiezan a comprar vehículos cada vez más grandes, ¿no? Entonces esa tendencia que estamos observando podría reducirse con respecto a eficiencia energética, ¿no? Entonces eso nos da también, nos pone una luz roja en términos de que tenemos que tener políticas públicas que regulen a la flota vehicular a ser más eficiente cada año, ¿no? Y eso fue precisamente lo que hicimos en el INEC. Fuimos parte de un grupo técnico de una norma. La norma es la norma de eficiencia energética vehicular y de gases de efecto invernadero. Se publicó en 2013. Se trabajó realmente como por 4 o 5 años. Fue una norma que fue muy difícil de implementar porque la industria automotriz obviamente argumentaba que hacer los vehículos más eficientes es mucho más caro, lo cual realmente, de acuerdo a los estudios que hicimos, no debería ser más caro, no debería incrementar muchísimo más el precio del vehículo y que los beneficios, tanto privados, porque una persona que compra un vehículo más eficiente, cuando ves en el tiempo lo que va a ahorrar de gasolina, le es beneficioso. Y aparte trae beneficios ambientales. Se mencionó en la última plática con respecto a calidad del aire, pues los beneficios para reducir muertes prematuras evitadas era bastante alto. Y en términos de cambio climático es una de las políticas más importantes que tiene el país. El sector transporte emite alrededor del 20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y como les decía, está fuertemente acoplada a un consumo de combustibles fósiles, gasolina y diésel. Entonces, esa política, esa norma que se publicó, la 163, es probablemente una de las normas más importantes en términos de cambio climático. Esta gráfica nos gusta enseñarla porque nos permite a nosotros compararnos cómo están todos los otros países. Aquí podemos encontrar a una unión de países, que es la Unión Europea, y cuál es su trayectoria en términos de eficiencia energética para vehículos nuevos. Cómo podemos llegar, que ellos tienen metas muy importantes al 2020. Japón lo mismo, tiene una flota muy eficiente. Ahí está, todo esto está controlado por un solo ciclo de prueba, que es muy importante. 26 kilómetros por litro para el 2020 en la Unión Europea, 23.4 Japón. Increíble porque China tiene una flota enorme, están sumamente preocupados solamente ellos por su consumo energético y de petróleo y de gasolina. Entonces tienen también metas importantes ya para incrementar la eficiencia energética al 2020, 21.3 kilómetros por litro. Corea del Sur está en eso. Nuestro vecino, ¿qué está haciendo nuestro vecino más grande? Es justamente al que nos armonizamos en términos de normas y al que buscamos también seguir. También tiene metas ya muy importantes para el 2025, que su flota en promedio llegue a 20.9 kilómetros por litro. Cuando les digo 20.9 kilómetros por litro, eso es en promedio, tomando en cuenta que va a haber camionetas ligeras, vehículos deportivos. O sea, es una meta realmente muy estricta, dadas las características de la flota de Estados Unidos. Entonces, nosotros este seguimiento, un poco lo que les enseñé en la primera gráfica, lo pueden ver en el mapa. México son los triangulitos en morado que están ahí. En 2012, 13.3 kilómetros por litro. En 2013, ya cerca del 13.5 kilómetros por litro. Entonces la norma 163 lo que busca decir, vamos a imponerle metas a la industria automotriz para que en el 2016 lleguemos a 14.9 kilómetros por litro o más. Eso está publicado, tenemos que llegar a eso. Las previsiones que tenemos en el INEC es que probablemente incluso lleguemos más allá, probablemente a 15.8, 16 kilómetros por litro. Y eso también hay que mesurarlo, ¿no? Una parte es la norma, pero la otra parte tiene que ver con las señales de mercado que percibe la población. Los incrementos en la gasolina los incrementos en el precio de la gasolina han sido sumamente importantes para los cambios de actitud respecto a cómo utilizamos nuestro vehículo.
Hemos notado incluso como el consumo ya de los últimos años en términos de gasolina ha ido decreciendo. Y eso en gran parte dices, bueno, la flota se está haciendo más eficiente, hay una norma, que bueno, pero la gente sigue precios y señales. Y entonces pensamos que también se debe en gran parte a una señal de precios. Esto entonces es nuestra meta en 2016. ¿A dónde queremos llegar? Y esa es la próxima ronda de la norma 163, que debe empezar a partir del 2017 y hasta el 2025. Pues lo que queremos es armonizarnos con Estados Unidos. En 2025 la meta de ellos está en 20.9. Y bueno, depende de qué agencia. Hay dos agencias que controlan esto en Estados Unidos, una que es la de transporte y otra que es la ambiental, la agencia de protección ambiental, ¿no? Entonces, si nos armonizamos alguna de esas dos, podríamos llegar incluso hasta 24.1 kilómetros por litro, ¿no? Que se muestra en el círculo rojo. Llegar llegar a esa eficiencia requiere de muchísimas tecnologías, y ya no estamos hablando, creo que para el 2016 esa meta la podemos lograr con tecnologías de vehículos de combustión interna. No se necesita más, no se necesitan híbridos, no se necesitan eléctricos, no se necesitan grandes tecnologías. El motor de combustión interna puede ser mucho más eficiente y hay un gran potencial para que lo sea. Pero ya hablando de la meta 2025, entonces sí ya estamos hablando que tenemos que hacer una transición hacia tecnologías diferentes, ¿no? ¿Cómo nos movemos? Tenemos que, probablemente, y esto no lo sabemos, esto es algo que la industria siempre está innovando. Nosotros ponemos la meta y los actores privados, como la industria, deciden qué tecnologías van a utilizar. Pero, pues, probablemente veamos ya para esos tiempos mucho más vehículos híbridos, mucho más vehículos eléctricos, incluso probablemente vehículos, por ejemplo, a diésel, podría ser, si es que el diésel se hace de un trabajo azufre. Entonces, esta gráfica es para mostrarles qué tan importante es esta norma de eficiencia energética vehicular. Pusimos algunas otras medidas que también hemos estudiado y hemos visto, bueno, pues hay un programa de chatarrización, ¿no? Aquí estoy hablando del programa de chatarrización de vehículos pesados, que está en rojo. En el eje vertical son las emisiones medidas en toneladas de CO2 equivalente, y estas son las ganancias que podemos tener por cada una de las medidas. Hay un programa de la Semarnat que se llama de transporte limpio, ayudan a los transportistas a cambiar de tecnologías, tener mejores motores, cambiar llantas, cambiar la aerodinámica del vehículo. Es un buen programa, de hecho imita el programa SmartWay de Estados Unidos para ayudar al transportista. También eso está en la línea amarilla, es ya un programa que se ve más importante en términos de emisiones. Esta es una proyección de los programas hasta el 2030, saliendo desde 2012. Y en azul es la norma, esta norma 163, con el practicar solamente de vehículos privados, pero vean el impacto que tiene en las emisiones del sector transporte. Nosotros calculamos que podemos lograr una reducción de emisiones de cerca del 50% del transporte, nada más con esta norma. Y la que le sigue, que es el espacio en verde que se ve aquí, verde claro, tiene una reducción aún mayor. Es decir, si logramos impulsar una norma para seguir homologando con Estados Unidos en su norma de eficiencia energética, podemos lograr mucho más emisiones, una reducción mayor de emisiones en el futuro, ¿no? Entonces, estas dos normas sumamente importante que la 163 se actualice. Además de que les llamamos normas de largo aliento. ¿Qué quiere decir esto? Que un vehículo pues, tiene una vida útil. Estos son otra vez en el eje vertical millones de toneladas de CO2 equivalente. Abajo en el eje horizontal lo que tenemos es el tiempo. Y entonces decimos, bueno, vamos a hacer un análisis de las flotas que se vendan entre 2012 y 2025. Es decir, como si el mundo se acabara en 2025, pero vamos a hacer el análisis de estas flotas. La línea en azul es cuánto van a emitir esos vehículos durante de esa flota año modelo hasta el 2025, ¿no? Y obviamente llega un pico y después los vehículos pues obviamente se empiezan los primeros ya están muriendo, ¿no? Y entonces llegamos hasta el 2050 donde la última flota regulada del 2025 llega a su muerte. Entonces, todo eso estaríamos emitiendo.
Si nosotros, bueno, más bien ya publicamos la norma 163, entonces esas emisiones se ven reducidas en el pico en 2025 y hay una reducción durante toda la vida útil de las flotas. Si publicamos la norma siguiente, la del 2017-2025, se reducen aún más esas emisiones, y esta no lo pusimos porque podemos ser incluso un poco más estricta y eso tendría una reducción de emisiones, aunque sea marginal. Entonces, si lo tomamos nada más en un solo año, corresponde a que en 2025 estaremos mitigando 21 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si tomamos toda el área bajo la curva, toda la vida útil de las flotas, llegamos a esos 287 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, para decirles, lo que normemos hoy obviamente va a tener muchísimas implicaciones en términos de las emisiones que tengamos en los próximos 25 años y hasta el 2050. Alguien preguntaba sobre las políticas climáticas y qué está pasando. Este es un momento clave para México porque ya viene un siguiente acuerdo al de Kioto. Se necesita reforzar. Sabemos que el mundo va en una dirección contraria a la que debería ir en términos de emisiones. Viene un acuerdo importante en París en el 2015, en donde tenemos que decidir todos los países cómo vamos a entrarle a cambio climático, cuáles van a ser las reducciones, cuáles van a ser las contribuciones de cada país. Y ciertamente México va a ser un jugador importante en términos de cambio climático, pero de acuerdo a los análisis que hacemos, estamos todavía muy lejos de llegar a una meta que en verdad asegure que en el mundo no vayamos a pasar a más de un incremento de más de 2 grados centígrados para finales de siglo. Entonces, bueno, pues es un momento sumamente importante. El sector transporte es clave en eso, y eso es una pequeña parte de lo que estamos haciendo en el INEC para proponer políticas públicas que reduzcan emisiones. Gracias.